Muy buenas a los seguidores de Bolt, soy Gabriel Garrido, divulgador nutricional en Bolt principalmente, y vamos a hablar sobre un pequeño tema que nos han comentado muchos seguidores en nuestra página de Facebook principalmente, y es principalmente el tema de entrenamiento en triatlón, cómo enfocar la preparación en triatlón. Bien, vamos a darte aquí 5 claves principales para enfocar tu preparación al triatlón y en este sentido mejorar, si más cabe, el rendimiento en esta prueba. Así que vamos a comenzar con el primer paso. El primer paso o el punto número 1 sería: primero, ser realista con tu contexto. Es fundamental que te enfoques objetivos realistas en función de tu tiempo. No podemos enfocar planificaciones de profesionales, entre comillas, o de deportistas de alto rendimiento si tienes un encuadre de tiempo de 1 hora al día o 1 hora y media, 2 horas al día, dependiendo del contexto. Así que el primer punto que debes de tener en cuenta en este sentido es principalmente trabajar en base a ese tiempo. ¿Cómo trabajar en base a ese tiempo? Te preguntarás. Bien, lo primero, antes de nada, y esto incluiría el punto número 2, sería, por un lado, incluye test periódicos para controlar ese proceso de entrenamiento. Muchas veces nos traigamos en las marcas, en los volúmenes, en las piques entre compañeros, etcétera, pero verdaderamente lo importante es tener bien claro un objetivo de competición. Es decir, imaginémonos un objetivo, un triatlón de larga distancia o media corta, me da igual, y en este sentido, por un lado, deberíamos primero catalogar al deportista, es decir, a través de esos test sacar información clave que nos permita ver cuáles son esos puntos fuertes y puntos débiles del deportista. Por otro lado, tenemos el punto número 3. El punto número 3 nos englobaría principalmente varios apartados. Por un lado, necesitamos un análisis constante de esos datos de entrenamiento. Es decir, por un lado necesitamos que sea principalmente un análisis diario tanto como semanal, aunque obviamente esto va a ir en función del entrenador que contratemos, obviamente. Y en este sentido va a ser necesario en la evolución de esos datos y luego aparte esa transmisión de esa evolución de datos respecto a la competición. Es decir, podemos tener deportistas que son muy buenos dando datos de test, muy buenos en entrenamiento, pero que luego por otras cuestiones que no puedan darnos el rendimiento que buscamos o que dan en test pero que no dan en competiciones. Así que lo principal es ese análisis para tener en cuenta cuáles son las variables que influyen en ese rendimiento. 4. Algo fundamental y desde el punto de vista tanto del rendimiento como de la prevención, incluye entrenamiento de fuerza en tu preparación. El entrenamiento de fuerza, si tuviéramos que hacer un estudio o tuviéramos que hacer una valoración o búsqueda a través de toda la literatura científica, sería fundamental en este sentido el trabajo de fuerza. De hecho, como opinión personal, si a mí me pidieran elegir dentro de todos los tipos de entrenamiento del mundo para todos los tipos de poblaciones, patologías y objetivos, el entrenamiento de fuerza prácticamente debería estar en todos y cada uno de los contextos previsibles por su gran capacidad de mejora, tanto a niveles de consecuencias tanto en rendimiento como en patrones orientados más a la salud, entre comillas, aunque dentro de esta dicotomía que se establece no debemos olvidar que para tener rendimiento también se debe tener ese margen de salud, obviamente. Punto número 5 para acabar este pequeño vídeo, y es que debemos aplicar en este sentido los principios del entrenamiento. Sí, amigos, los principios del entrenamiento. Es fundamental en este caso que debamos seguir estas premisas básicas del entrenamiento. Si bien es cierto que las últimas tendencias en la literatura científica nos vienen a decir que estos principios del entrenamiento son adecuados si además también complementamos con ese análisis de los datos de entrenamiento y de evaluación. De hecho, existen determinadas corrientes, o últimamente se está viendo a través de los estudios de performance analysis o análisis de rendimiento, que justamente la priorización en cierta medida no cobra de tanta importancia si no tiene una justificación en todo lo que es la evolución en los perfiles de potencia, la velocidad aeróbica máxima, ritmo ordenado, etc. Entonces, principalmente incluye esos principios del entrenamiento para la mejora de tu rendimiento, principalmente. Así que, por mi parte, nada más, son 5 primeros pasos que debes tener en cuenta para la mejora en triatlón. Obviamente, iremos hablando sobre distintas temáticas y sobre todo podemos introducir un poquito más este vídeo. Por mi parte nada más, agradecer a Born España y BioRacer por esta serie de vídeos y colaboración y nada, esperamos veros en próximos vídeos. Un abrazo.